presentación tiene la palabra el colega asambleísta Cons Córdoba. Muchas gracias, señor presidente. Cuando hay lucha, los pueblos desarrollan, que es la parte muy fundamental. Primero quiero agradecer a Dios por darme más vida. Después del accidente de tránsito que sufrí la noche del 28 y 1 de marzo, quiero también agradecer a los asambleístas de mi bancada, a los asambleístas de las diferentes bancadas que se solidarizaron conmigo de ese lamentable accidente. Creo que las vidas se nos van muchas veces por las imprudencias de quienes riegan diésel en las vías. Muchas veces se van porque las vías en la Amazonía son muy angostas y es por eso que venimos insistiendo al gobierno que atienda, que mejore, que amplíe, que es la parte muy fundamental. Y creo que me tocó vivir a mí esa situación muy lamentable. Pero gracias a Dios estoy vivo para seguir luchando por mi pueblo, que es la parte muy fundamental. Estamos aquí, queridos asambleístas, para hacer justicia. Y creo que hemos llegado a una ley muy importante para la Amazonía, concebida en el 2018 en generar cambios, las inequidades, las inconsistencias sociales que vive la Amazonía. Pero muy puntualmente voy a referirme a dos provincias que sostienen la economía del país, del 40%, 60% que sostienen la economía del país, que son Sucumbíos y Orellana. Estas provincias desde hace 50 años no han mejorado. Lamentablemente, en estos últimos 6 años se han ido más a la pobreza y al abandono, y a un abandono total, sin vías, sin comunicadas. Hasta ahora, señor presidente, estimados asambleístas, no nos pueden solucionar esa variante ahí precisamente en el sector del Socavón, San Luis, el Reventador. Lamentablemente lo tengo que decir así. Esto es terrible. Recientemente contrataron a una empresa privada porque el Cuerpo de Bomberos también se prestó la jugada del gobierno de mentir cada vez que participaban en los concursos y nunca, lógicamente, cumplían. Pero sin embargo contrataron y esa empresa tenía que entrar ya a funcionar esta semana. Esperemos que lo hagan. Aún está pendiente que firmen ese contrato. Lo adjudicaron el 8 de marzo. Miren, hasta ahora no entregan el contrato. Pese a estar declarado en emergencia vial, que lo hicieron el 11 de febrero y recién quieren atender. Tanta negligencia. Pero es para la variante emergente. Y la otra variante de 8.9 kilómetros, que deberían haber hecho los estudios de tiempo, recién se va a contratar los estudios. Pero no solamente eso, compañeros, lo digo con fundamento. Ayer recorría todo el sector del Socavón y me tocó hacer transbordos entre 5 o 6 vehículos coger para poder llegar acá viniendo por la vía Laguario, Quito, fiscalizando. Y claro, me encontré con la novedad de que el puente en el río Malo está por irse si el gobierno no invierta. En el puente el río Salado, que es que ese puente se lo construyó en el tiempo de la Revolución Ciudadana para que pase la maquinaria, la que lógicamente construyó la parte de la situación del proyecto Coca-Cola Sinclair. Ese puente está por irse. ¿Qué se necesita ahí? Hacer una inversión, la que sea, con tal de salvar que es un puente de 300 y 400 metros. Se va ese puente, doble incomunicación. Podemos seguir, y 3 veces incomunicados, porque ya estamos con 2 variantes incomunicadas en el sector. Pero eso pasa por la negligencia del gobierno, que no entiende, que no invierte. Y si tienen voluntad, al menos los técnicos tampoco funcionan. Créanme, para mí sí es una desesperación. Pero yo no puedo quedarme con brazos cruzados, queridos asambleístas. Tengo que seguir insistiendo y presionando y fiscalizando al gobierno para que cumpla. Decía que en este momento es importante hacer justicia con la Amazonía y esta ley es clave. Yo quiero reconocer el trabajo de la Comisión de Biodiversidad. Entiendo la preocupación, pero compañeros, les faltó algo más. Si en esta ley no contemplamos la realidad, la necesidad viva de la Amazonía, no nos va a servir de nada esta ley. Partiendo porque quien es el representante del gobierno, compañeros, no es óptimo para juicio político, pero como no es óptimo para juicio político, va a querer hacer lo que quiera. Entonces aquí esta asamblea tiene que buscar las formas. Nosotros como legisladores tenemos que lógicamente buscar las formas para que los técnicos cuadren en términos legales, y si hay que reformar leyes, hay que reformarlas para que lógicamente estos funcionarios representantes del gobierno a la Amazonía tengan rango de ministro y puedan ser llamados a control político. Ahí habrá una solución, al menos por temor.
Lo otro que para nosotros es importante, en esta ley hay que sacar una necesidad de años, la educación superior. Y aquí es fundamental lo que les voy a decir. Miren, y aquí un llamado de atención al señor presidente de la comisión y a los miembros. ¿Cómo es posible que se nos pongan en el segundo debate, en el informe, que se crearán las universidades en 5 años, cuando ya hay creación de universidades con las leyes actuales? No hay por dónde inventarse el agua tibia. Solamente pongas a pensar la ley de la Policía Nacional. ¿En cuántos meses hicieron los estudios? 3 o 4 meses. Ya tienen hasta recursos financieros para, lógicamente, poderla crear. Pero para la Amazonía nos ponen 5 años. Eso no lo podemos permitir. Por lo tanto, el planteamiento nuestro es que debe ser al menos, vamos a darle 18 meses, para que en 18 meses el gobierno cumpla. Pero como tenemos un gobierno indolente que no quiere invertir en educación superior, en nuestra propia ley estamos planteando para que dentro del Fondo de Desarrollo Sostenible se deje un porcentaje, el 10%, si las prefecturas, las alcaldías, que ellos contemplan y tienen recursos precisamente para este fin. Miren, ¿cuál es el planteamiento? Las prefecturas, actualmente ellos tienen un porcentaje del 28%. Las alcaldías tienen un porcentaje del 58%. ¿Qué les estamos planteando nosotros? Es que por 5 años hagamos un acto de solidaridad con la Amazonía, al menos esos recursos que ustedes no le exigen al gobierno, porque el gobierno desde el 2019 hasta la actualidad le debe más de 600 millones de dólares por ley amazónica, asignaciones, pero como algunos alcaldes, prefectos, Sicón y Comaga, se han prestado para jugar entre el gobierno y no le exigen porque están esperando migajas del Banco de Desarrollo para seguir haciendo obras. No le exigen al gobierno. Entonces, en vez de que esa plata esté allá en el gobierno, póngala para la universidad. Por lo tanto, estamos planteando nosotros en esta propuesta para que se dé el 10% para la educación superior, para la creación de las universidades de Sucumbíos, Soriana, Napo, Sucumbíos, Soriana, Moreno Santiago y Sapporo Chichipe, se ponga para las alcaldías el 55%, el 24% para las prefecturas, para la Junta Parroquial el 10%, para el Fondo de Desarrollo Sostenible, perdón, para el Fondo de la Creación de las Universidades, el 10% y el 1% para la CTA. Y luego de 5 años, esos recursos se reviertan precisamente para las alcaldías, prefecturas y las juntas parroquiales nuevamente. Esa es una garantía, un acto de solidaridad. Yo entiendo, quien preside ya tiene universidad, que está la IQE, que gracias a la Revolución Ciudadana se la creó la IQE en Napo. También tenemos la otra universidad en Pastaza, bien por ustedes, pero las otras provincias no tienen universidad. Por eso estamos exigiendo. Y creo que esa sería la mejor respuesta de darle a la Amazonía. Ese sería el mejor regalo de esta reforma de ley amazónica y es la mejor manera que queremos incidir. La otra particularidad que es importante para nosotros es que no sean 5 años, sino sean 18 meses, pero aplicando métodos abreviados que sí lo tiene la CENESID. Tenemos las extensiones de las universidades, sin menoscabar la calidad y la excelencia educativa, que es la parte que cuidamos mucho, que se pueden crear las universidades. En cuanto a la contratación de la mano de obra local con prelación local, que eso es interesante. Rato escuchaba a la delegada de la minería que decían que no sea el 80%. Oigan, ¿cómo acá? Señores petroleros, señoras las empresas petroleras, señores las minerías, bórrense ese chiste o esa situación que ustedes tienen en su mente de contratar a los profesionales en Quito o en otras ciudades, sino en Amazonía. De hoy en adelante tienen que contratar en la Amazonía. De un minuto, asambleísta. Muchas gracias, señor presidente. Y además, la sanción a quien incumple no debe ser por 3 salarios básicos. No, ahí se burlan. Quien incumple en la contratación de la mano de obra local, al menos debe recibir 20 salarios como sanción. Ahí vamos a ver si incumplen o no incumplen. Lo propio en la contratación de precisamente de los servicios, que es la parte muy fundamental. Y la otra que nos parece interesante, señor presidente, y que debe ser comprendido por todos, en cuanto precisamente a las enfermedades catastróficas que estamos viviendo los amazónicos. Mire, señor presidente y asambleístas, este gobierno, a través de la Secretaría Técnica de la Amazonía, como la
Contraloría le dice que tal institución que firmó un contrato ha incumplido, no firman contrato con otras instituciones y ven y prefieren hacer morir a la gente. Por lo tanto, la atención también tiene que ser para los internos de la provincia, como también la atención de cobertura que debe ser lógicamente para que se movilicen a otras partes. Es decir, no deben disminuir los recursos asignados por provincia de acuerdo a esta situación precisamente de las enfermedades catastróficas que nos incluyen. Y por último, como les decía que los gobiernos seccionales deben exigir al gobierno, aquí estamos planteando lo siguiente, y planteo por lo tanto, es que darle un plazo al gobierno nacional para que en 90 días, una vez aprobada esta ley, se ponga de acuerdo y lógicamente transparente la deuda que tiene desde 2019 y un tiempo de 2 años se ponga al día con la deuda de los gobiernos seccionales, que al final es plata de los amazónicos, no de las instituciones, sino plata del pueblo amazónico, que es la parte fundamental. Con estas consideraciones creo pertinente que se debe precisamente garantizar esta reforma. Créanme, yo estoy sumamente preocupado con esta reforma. Es decir, y aquí sí poco pedirle de manera muy especial a los asambleístas amazónicos, vayamos en estos 8 días, señor presidente, vayamos a estos 8 días y acojamos estas propuestas que son muy buenas por el bien de todos. Gracias, señor asambleísta. Permítame, por favor, termino, por favor. Y de caso, créanme, yo lo puedo decir, y de caso de que no se puedan acoger estas propuestas, sin duda, dejemos la ley tal como está, ya vendrá la otra comisión de la biodiversidad y proponer la ley como se quiere la realidad del pueblo amazónico, en la parte fundamental. Creo firmemente, señor presidente, y quiero comprometerlo a usted, que acojamos estas propuestas en estos 8 días por el bien de todos. Muchas gracias.